Buenas noches, saludo al público presente, autoridades que nos acompañan y en especial a la autora. Saludo también a la Rosa y todos sus familiares de Comay que se encuentran presentes. Agradezco muy especialmente a Paula Peña por la invitación a comentar esta obra. Es con inmensa honra y con gusto que presento este libro. Quiero iniciar rescatando el siguiente párrafo del prefacio de Mariel y Mike, representantes del Museo Etnográfico de la Universidad de Zúrich. Dice: es nuestra preocupación crear espacios éticos de encuentro en los que sea posible escuchar con atención la exploración conjunta del conocimiento y la reorientación hacia un futuro común. En él se expresa el objeto central de este compendio: recorrer y compartir con Santiago Comay Chiqueno sus recuerdos y con Henriette su detallada obra para dar continuidad y aportar a reflexiones compartidas con los Ayoreoe sobre su pasado, presente y futuro. Es un inmenso gusto recorrer con Comay su experiencia de vida y a través de su amorosa y crítica mirada, la complejidad de la cultura e historia de su pueblo, hoy reconocido como Nación Pueblo Ayoreo. Así también con Henriette, su profunda y comprometida experiencia de encuentro con Comay y con el mundo ayoreo. Personalmente, la lectura del libro me ha despertado profundas emociones recordando mis largas conversaciones y hermosa experiencia con Suya Picaneré, Teresa Nununé, José Date Picaneré, Rebeca Bajevia Chiqueno, Tania Cutamiño, otros representantes sabios y sabias del pueblo ayoreo. Debo afirmar que los ayoreos y su cultura, forma de vida y experiencia histórica provocan una fascinación intelectual y un apego amoroso en quienes y con quienes ellos deciden compartir su vida. Soy también una permanente agradecida por su aporte intelectual, humano e intercultural a mi vida, y en tal sentido reitero mi agradecimiento a haber hecho esta lectura de estas 400 y tantas páginas que nos ofrece Comay y Henriette. Nos dice la autora: esta narración no solo sigue la historia ayorea a través de la vida de Comay, contada desde el punto de vista de un actor, sino también refleja su visión personal sobre la situación actual, análisis de varios problemas, sus reflexiones y opinión sobre estos 60 años y un balance personal del lado positivo y negativo del enorme cambio que los ayoreodes han presenciado durante más de medio siglo. ¿En qué dirección apuntan los ayoreodes? ¿Qué futuro los espera? Es algo que todos quisiéramos saber, dice Henriette. A Santiago Comay se lo conocía como un miembro del pueblo ayoreo, que asumió su identidad cultural y se preocupó porque su historia y su cultura se registre para que no se olvide. Fue también un representante de su pueblo ante el Estado y activo participante en el movimiento y las organizaciones indígenas SIDOP y CANOP, y articulador del trabajo con organizaciones de desarrollo como APCOP, SNB y otras agencias nacionales e internacionales. Santiago Comay se aproximó a personas y a grupos coñone, o sea, nosotros los no ayoreode, como los misioneros de la South American Mission SAM, que lo tomaron bajo tutela cuando tenía alrededor de 8 años y apoyó en la creación de Tobité inicialmente y de la mayoría de asentamientos o comunidades rurales y urbanas de los ayoreos hoy existentes. Como muestra el índice del documento que presento, que tiene los siguientes títulos: Vida en la selva, Primeros contactos, Fundación de las primeras misiones, Vida diaria, Traducción de la Biblia, la lengua y gramática ayoreode, Los grupos del sur, La situación en Paraguay y Poza Verde, el movimiento indígena Casa Campesinos SIDOP, Jinca, Canop y otros proyectos, así como el hoy. Es decir, las reflexiones aquí trabajadas con Comay permiten conocer con mayor profundidad la experiencia de vida de los ayoreodes. Con humildad y honestidad me propuse exponer aspectos que considero debo destacar en una aproximación breve para los fines de esta presentación, motivándolos a todos a que realicen la lectura detallada y profunda que la obra merece. Un segundo aspecto que quiero valorar es de orden metodológico. La experiencia etnográfica del libro debe ser reconocida a cabalidad, como ya había mencionado Juan Carlos. Dice la autora: además de relatar los hechos históricos, Comay los complementó con comentarios personales sobre sus experiencias
y con su reflexión sobre los cambios que han acompañado su vida. Era imperativo para él dejar un legado histórico a través de la historia oral para las futuras generaciones ayoreas, pues temía que con la muerte de los ancianos las costumbres y cultura ayoreo desaparecerían sin remedio. Es decir, registra los relatos de Comay exponiendo el contenido reflexivo de los mismos. No es meramente una descripción, ¿no?, y una transcripción descriptiva. En tal sentido, evidencia la creación de conocimiento por él desarrollado para dejar ese legado, su esfuerzo y valentía para confrontar su memoria, para recoger otros relatos que complementen sus recuerdos, para realizar un análisis comparativo que le permita registrar hechos para que su pueblo proyecte su identidad y su ser en su sentido colectivo, no solamente para sí en tanto grupo cultural, sino considerando el aporte a la interculturalidad, a la nación de 36 naciones que constituye el Estado Plurinacional de Bolivia. Metodológicamente, el documento es un aporte al debate antropológico sobre las diversas formas de acercamiento que el método etnográfico creado por esta disciplina nos permite lograr para conocer con profundidad y densidad a los otros. Gracias. Otras construcciones culturales, otras historias, otras memorias, otras experiencias de vida. Es un método que los antropólogos venimos transformando a lo largo de más de 2 siglos de aplicación con perspectivas críticas sobre la relación clásica entre antropólogo e informante clave. La forma de exposición del texto etnográfico presentada no esquiva los desafíos de método planteados por el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual de los conocimientos y por otras demandas de las organizaciones indígenas reconocidas por legislaciones. Y dice la autora: me decidí por la denominación etnobiografía porque la historia étnica oral mantiene el rol principal en el relatar y predomina la voz de Comay como leitmotiv. El método biográfico consiste en narrar la historia de un grupo étnico entero a través de marcar los hitos en la vida de una sola persona. Los métodos históricos se complementan y verifican la historia narrada por Comay, dejando espacio libre a su conocimiento, interpretación y reflexión. Mi meta era contemplar, complementar y contrastar donde era necesario la historia relatada. Este documento también es un escrito etnográfico que registra la forma específica en que los ayoreos desarrollan la historia oral, que no es lineal ni tampoco temática, y la manera ayorea de contar es sumamente libre, muchas veces concentrada en los eventos y circunstancias actuales, de donde salta al pasado real o mítico sin establecer fronteras fijas. Para nosotros los antropólogos es un tremendo desafío conocer esas fronteras míticas para comprender el relato actual. O sea, comprendo ese desafío. Entonces, es decir, metodológicamente la autora evidencia el origen, carácter, uso, manejo de los datos, así como su opción de estilo textual, de una manera muy clara, como registro de su método y para guía de los lectores y estudiosos del mundo ayoreo. Un trabajo riguroso, admirable, mis felicitaciones. Una tercera parte de esta exposición rescata algunos valores, digo algunos porque el libro tiene 400 páginas de relatos valiosísimos, increíbles, ¿no? Y rescato entonces de esos algunos valores, prácticas, representaciones y visiones desde la voz de Comay. Para ser fiel al libro, lo voy a citar textualmente, ¿no? Escogida de los muchos relatos y registros que me parece fundamental difundir, de manera que sean recuperados por las nuevas generaciones, conocidos por la sociedad nacional, para así fortalecer la interculturalidad respetuosa y la unidad en una sociedad de múltiples naciones, como es la boliviana, ¿no? La introducción primero realiza un resumen de los registros históricos sobre los ayoreos, y así dice Comay: yo le contaré un cuento, como creen los ayoreos que comenzó su vida. Según la historia ayorea, ellos cuentan más o menos dónde comienza la tradición de los grupos, y ¿no? se registra desde la voz de Comay su propia perspectiva de la historia, más allá de lo que registran los historiadores, ¿no? Él rescata además relatos de otros ayoreos para incluirlos en este relato histórico, ¿no?
Entonces, los relatos enfatizan en la historia de alianzas y de confrontación entre los grandes grupos locales. Gagué, que vinieron a esta región del Gran Chaco binacional, la confrontación con los coñones, que se intensifica desde el siglo XX, dando voz a otros ayoreos para expresar su dolor ante los enfrentamientos vividos. De los relatos sobre la vida en la selva, rescato lo siguiente. El primer aspecto, sobre la organización social de la vida nómada. Dice Comay, cuando llegaba un campamento nuevo, nadie podía ir a un lugar solo, por ir, porque es campamento nuevo y nadie podía ir a su gusto. Familia por familia acomodaban el campamento y así entre familias un pariente al lado de otro pariente. Así era todo organizado. Esto evidencia la práctica Yoreode de una relación social muy estrecha, muy solidaria, ¿no?, en la vida nómada. Ellos tenían todos los días aguas nuevas y todo nuevo, dice él, miel nueva y carne nueva. Se consumía todo lo que se cazaba ese día y cuando llegaba al campamento, un hombre, el día más que todo, se iba a hacer su sendita de 2,5 kilómetros para proteger al grupo. Es decir, la vida nómade, ¿no?, permitía a los ayoreode, obligaba también a consumir todo aquello que podían encontrar, no podían tener, ¿no?, cosas para cargar, así que él refiere en el texto eso como una vida sana. Sobre la salud dice, la cosa es curiosa porque antes no teníamos hospital, calmantes, agujas, sin embargo toda la gente era sana y no había necesidad de remedio, la gente no comía cualquier cosa, la gente tenía mucha disciplina y es algo que hemos registrado en todos los libros sobre la vida en el monte o en la selva de los ayoreode, y se cuidaban más que la nueva generación. ¿Cómo la nueva generación se termina? Dice, nuestro cuerpo ya no resiste, llega a una cierta edad, ni a mayores y ya se mueren. Y nos dice Renshaw, los ayoreodes son quizás más propensos a interpretar las enfermedades graves y desgracia en términos de infracciones, conocidas como puyak, una palabra peligro o suciedad. Puyak se refiere a un conjunto complejo de reglas sobre la nutrición al caminar en la selva en ciertos momentos, perturbar ciertos animales que hibernan durante el invierno, especialmente el poji, la iguana y la sorná. Es decir, estas prácticas ayoreodes estaban complementarias con una serie de regulaciones que cotidianamente deberían practicarse para ordenar la vida y permitir que las relaciones sociales, la salud, la educación se plasmen cotidianamente. Sobre la reciprocidad y cuidado mutuo también, ¿no? Había una ley, dice, que ya la hemos perdido. Era una costumbre tradicional, era que una familia cercana, una a la otra, era obligada de compartir los alimentos, porque si cazaba un animal, peta, tortuga, tatú, chancho, tenía que compartir, dar al otro. Yo digo que ahora no es como en la vida de antes. Él se refiere a la penetración de algunas situaciones de individualismo, ¿no? Los valores compartidos. En la vida tradicional no era así. Cada ayoreo tenía que colaborar con sus paisanos y era lindo porque la vida tradicional era normal. No había envidia o egoísmo. No había profesionales, dice, no había educados, no había diferencia en la vida, porque allí todo se compartía, igual, de la caza, de la peta y de animales grandes, todo se repartía. Tenía que saber que así era la forma en la que cazan, los compartían todo. Y esa persona que así sabía que al que le daba, un otro día también cazaría y le daría de vuelta. Y sobre todo no había envidia, ambición y egoísmo, que uno puede más que el otro. Todos éramos iguales. Sobre los conocimientos detallados del medio y el desarrollo de tecnología, también el libro registra los saberes ayoreode del ambiente que los rodeaba, que eran saberes detalladísimos y muy estrictos, ¿no? Y él lo expresa diciendo, no podían estar mucho tiempo en un lugar para no enfermarse, por lo que se obraba uno en el campamento, uno tenía que evitar el agua sucia, cosas podridas. Por eso era prohibido que los ayoreos estén mucho tiempo en un lugar, para que siempre coman cosas nuevas, cosas limpias, que no estaban contaminadas. Se construían casas y cada uno sabía bien cómo hacerlas, dice, cuál viga o palo cortar, a qué tamaño. Cada padre de familia sabía el tamaño de su familia y de su casita.
Los ayoreos practicaban numerosos tabúes en la vida diaria, la época del año, el género, edad y tipo de animales y plantas y del consumidor. Todo encaja en una complicada red de permisos y provisiones que regulan la vida y la relación con el mundo que los rodea. Por ejemplo, respecto al cosmos, rescato este relato. Si eso es Gedoka, Henrietta le pregunta, ¿conoces de Edokate? Entonces él dice, sí, eso es Edokate. Gedokarate era una estrella que diferencia la época, tiempo seco y tiempo de lluvia. Era una estrella muy importante para ellos. Gedokarate Gadaye Mimo, había ciertas personas que conocían el caminar y direcciones de diferentes estrellas. Ellos sabían dónde era sur y norte, naciente y poniente, sabían dónde caminaba cada estrella a prima de la noche, a tarde de la noche, a medianoche, al amanecer. Todo eso tenía nombre y ellos se fijaban para calcular la época del año. Hay la época de lluvia, la época de seca, el otoño, la primavera, hay épocas que florece una especie de agua. Es decir, un conocimiento detallado del cosmos y de lo que lo rodea. También se expresan relatos sobre el sistema normativo ayoreo, sobre los conflictos, los problemas y la normativa interna que hoy es reconocida por la Constitución Política del Estado. Respecto a la espiritualidad, también se cuentan mitos, historias cotidianas, donde las emociones, los valores y las prácticas son evidenciados. Por ejemplo, dice, en la cosmovisión ayorea, los seres míticos más influyentes son dos animales, Asognak y Poji, que poseen cualidades especiales y su poder y carácter chamánico se remontan a los tiempos míticos y hasta hoy son respetados. Para los misioneros, el enemigo principal para que los ayoreodes aceptaran las enseñanzas del Evangelio era Asognak. Asognak era un dios ave y creían que convencer a Asognak significaba ganar la batalla contra la barbarie. Pensil muchas veces se sentía impotente frente a las reglas estrictas que guiaban diariamente a los ayoreodes y atribuyó ese sentimiento siempre a Asognak. Entonces, así era el sistema del ayoreo, dice Comay. Si el enfermo estaba acobardado, su familia tenía que obedecer al enfermo. Era una costumbre ayorea enterrar a uno cuando ya uno no pudo comer, ya no tuvo aliento. Así fue primero mi madre, murió y ya por debilidad tuvo que ser enterrado y mi padre y yo quedamos huérfanos. Estas son prácticas centrales en la vida del ayoreo que han ido progresivamente ya siendo, ¿no?, transformadas a partir de su relacionamiento con los misioneros. Entonces, yo tengo un rescate aquí. ¿Cuánto ya me queda? ¿5 minutos más? Ya. Bueno, la visión de mundo de los ayoreos también es sumamente compleja, ¿no? Dice, según la costumbre ayorea, cuando uno muere hay otro mundo debajo de la tierra. Este se llama Naropié. Dice que cuando uno muere se acumula y se reúne allí. Hay un grupo, una serie de seres vivientes de los muertos debajo de la tierra y yo no sé de qué forma todos los que se mueren agarran otra vida debajo de la tierra. Es otro mundo, allí se acumula toda la gente muerta. Por eso es que cuando los muertos se recuerdan de las huidas de hoy en día, ellos se sueñan, se ven entre los sueños. Entonces, vas describiéndose todos los aspectos relativos a la organización social, a la organización de la vida política, del mundo normativo jurídico, ¿no? Y uno de los capítulos también nos muestra la compleja relación de los ayoreodes con los misioneros, porque digo compleja porque es una experiencia, ¿no?, que para el mismo Comay significó, creo yo, ¿no?, en su relato de cierta complejidad cuando él contaba cómo vivieron los ayoreos esa experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro relata el apoyo de Comay, quien se distingue de un rol de predicador en la creación de las diferentes misiones. Él dice, yo apoyaba a los misioneros, pero me transformé en predicador. De la misma manera se explica la relación histórica con los ayoreodes que viven en el Chaco Sur, hoy territorios del Paraguay, y una relación que hoy en día es mucho más estrecha a través de un intercambio de eventos evangélicos y el uso de medios tecnológicos que los ayoreos tienen ya para compartir sus historias de vida
aquí en el territorio de Bolivia, y de otro lado los que están en el territorio de Paraguay. Entonces, aquí en esta parte me gustaría a mí decir, ¿por qué rescatar, digo yo, una pregunta que le hace Henrietta a Comay? ¿Por qué decidieron los ayoreos salir del monte si en la misión había muchas enfermedades? Porque la vida en la misión al inicio fue un shock, ¿no?, de mucho dolor y mucha violencia para ellos, como era su relación también con los coñones que vivían alrededor de las misiones, ¿no? Y él dice, por dos motivos muy grandes. No era por comida o mala salud, sino era por temor de enemigo, temor de morir momentáneamente sin desear morir o estar enfermo, terminar con el enfrentamiento con la gente blanca con armas de fuego, porque ellos sabían que entregándose a la civilización ya no iba a haber ese odio, ese temor, enemistad que cada vez que se encuentra el ayoreo con gente blanca era peleando. Entonces un motivo era salir, y saliendo ya quedaba. Segundo motivo era la enemistad con los ayoreos del sur, como Garay Gozode y Totobiego Gozode. La gente de Garay eran dos cosas que ellos ya no tenían, mejor dicho, se terminaba el temor de la gente blanca y también de los enemigos. Los grandes grupos ayoreos tenían relaciones de alianza y de confrontación muy fuertes entre ellos, que también se describen en el libro, y esto por eso él menciona que en esa época, cabalmente en 1940, estaban en graves conflictos con Garay Gozode y Totobiego Gozode, esos otros dos grandes grupos. Entonces también se relata la experiencia de Comay con el movimiento indígena, que él fue un participante activísimo de la creación de la CIDOB, de la CANOP, de las marchas, ¿no? Participó en las marchas que llevaban a la plataforma del movimiento indígena en la relación con el Estado de demanda de derechos, ¿no? Entonces, dice Comay, por ejemplo, cuando se creó CIDOB y CANOP, nosotros estábamos en un lugar buscando un lugar que nos pertenezca, no tuvimos lugar, estuvimos debajo de unos árboles frente al colegio Don Bosco. Allí eran las puntarrieles antes de los trenes, iban a Brasil. Y allí nosotros, los ayoreos, parábamos debajo de unos árboles coposos de Cupesí. Cuando nos llovía poníamos una carpita. Había allí una señora viejita que se llamaba Lola y ella nos tenía compasión, pero la casita de ella era pequeñita, muy pequeña, y ella vivía allí con su hija y con sus dos hijos hombres. Nos llovía cuando salíamos, no veíamos debajo de esos árboles. Entonces, de los años 70 para arriba, porque recién seguro, a partir de los 70 o 78, se establecieron los lotes donde estaba APCOP y donde ahora están la CEPE y la CIDOB. Entonces, él participó del proceso, de la experiencia de llegar por la primera vez a Santa Cruz, ¿no?, a la estación ferroviaria, donde se quedaron mucho tiempo hasta trasladarse a la Casa Campesina, que dio origen a la CIDOB y a las CEPES. Entonces, el análisis registra la relación de demandas de derecho con el Estado boliviano, hoy reconocido pero escasamente ejercido, trata el encuentro con isoseños, la creación de la CIDOB, la relación con otros pueblos, la creación de la CANOP y la relación también con organizaciones ONGs nacionales e internacionales. Bueno, de la situación hoy, y esto es lo último que voy a expresar, porque la verdad que había muchísimo que hubiera querido rescatar más, pero por el tiempo, dos testimonios centrales de Comay. Los ayoreos, ¿quién sabe cómo estaríamos?, dice, porque la vida del país ha adelantado y los desmontes, los caminos, los chaqueados, los cultivos para plantación de soya y otros alimentos se han extendido gigantescamente. Si los ayoreos estaríamos en el monte, no habría tanto desastre de talado, porque los ayoreos no iban a dejar que invadan los territorios de ellos. Y hoy día estuviéramos con problemas con la gente blanca. Existiría mucho enfrentamiento entre ayoreos y camba. Yo fui dirigente máximo para los misioneros y los ayoreos. Yo no quería que me elijan, sino a otra persona. Y hace la siguiente reflexión: en la pobreza es un lujo ser ético o tener ideales políticos. El pragmatismo se sobrepone a esto. O sea, él cree que si hubieran que los desmontes, los caminos de ellos podrían haber impedido y haber preservado los territorios, ¿no?, en los que vivían originalmente
amplio territorio. Y después Henrietta le hace la siguiente pregunta: ¿por qué viene la gente a la ciudad a vivir si pudieron estar mejor en la TCO? Yo digo una cosa, dice él, es por burrera, por no escoger una cosa durable. Los que están en la ciudad quieren igualar el nivel de vida de la gente blanca, pero nunca en esta forma vamos a llegar al nivel de vida de la gente blanca. Hay mucha gente así, orgullosa y con intenciones de crecer como un Canva. Y yo ya escuché decir, yo no conozco el monte, yo ya no sé cómo vivían los antepasados en el monte. Y dicen, esto era solo un cuento. Yo ya estoy feliz porque en la ciudad ya no tengo que andar a pie, sino en micro, taxi o vagoneta. Pero trasladarse de un lugar a otro en movilidad no es un beneficio, dice Comay. La gente nueva tiene que escoger dónde está mejor de salud. Se piensa que la vida en la ciudad está mejor en la ciudad que carpiendo una tarea o rozando. Las costumbres que hay en la ciudad no son buen ejemplo para los jóvenes. En cualquier TCO de Santa Cruz se vive mejor en la ciudad que en la ciudad, ¿no? Entonces es un mensaje que deja él a sus hermanos hoy. Este último párrafo expresa la visión de Comay sobre el futuro que espera a los jóvenes en la ciudad. Con mucho agradecimiento espero haber motivado la lectura detallada y doy paso a la autora.